Vamos a desarrollar hoy día la clase del paciente. Sí, doctor. El manejo especial del traumatizado grave. Muy bien. Sí, doctor. Antes de empezar, quiero Perfecto, muy bien. Apaguen sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencias. Solo si es que se va la señal, me comunican, por favor. Bueno, que los tiempos que estamos viviendo, que nos obligan a no salir de casa, o solamente cuando es muy necesario, que prácticamente han cambiado la vida de todos los que habitamos en este planeta, ¿no? Nos ha hecho conscientes de un aspecto muy importante, que es la seguridad y protección del personal de salud, ¿no? La bioseguridad. Y también cuando hablamos de trauma, ya sea la atención a nivel prehospitalario u hospitalario, la seguridad es muy importante, ¿no? Sobre todo a nivel, cuando se hace atenciones a nivel prehospitalario, muy importante. Como habíamos mencionado, una de las primeras cosas que vamos a hacer antes de poder brindar una atención a un paciente que sufre un trauma múltiple es evaluar la seguridad de la escena. Lo más importante, recuerden, es su seguridad. Es muy importante que ustedes sean parte de la solución, no del problema, porque si nosotros no verificamos la seguridad de la escena, podríamos convertirnos en una segunda o tercera víctima o involucrar también a todo nuestro equipo de atención médica de emergencia. Diferentes escenarios, los diferentes escenarios que... Doctor, se le ha cortado el audio. Una persona o dos que quedó atrapada y dice inconsciente en este tipo de escenario. Doctor, se escucha entrecortado. Ya. Ya, entonces, continuamos, ¿no? Entonces, lo que quería rescatar acá era un aspecto muy importante que en la práctica del día de ayer tuvimos a bien mencionar, que es importante la seguridad, de evaluar la seguridad de la escena, de poder brindar cualquier tipo de atención. Usted tiene que velar por su seguridad y la del equipo que se comanda. Entonces es importante esto de acá. Y hay diferentes escenarios inseguros, ¿no? Como por ejemplo este escenario donde se escapan gases tóxicos, entonces no están en condiciones. Si usted no tiene el equipo autocontenido, pero sobre todo no tiene el entrenamiento para poder desarrollarse en este tipo de escenarios, es mejor abstenerse de brindar una ayuda y el paciente tiene que una zona esté más segura para usted y su equipo médico. Entonces, eso llama también igual, una emergencia, un área que hay un incendio que no está controlado, igual tienen que poder a la persona explicarla, o sea, sacarla del lugar de inseguro para poder darle una atención adecuada, ¿no es cierto? Que no sea de riesgo para el personal de salud. Igual también en colapsos estructurales, en caso de violencia urbana. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? De que nosotros podemos contribuir a que se pueda asegurar la escena. ¿Cómo? Llamando, por ejemplo, en este caso, si es que nosotros estamos en un incendio, llamamos a los bomberos, pedimos el auxilio de... ¿Aló? Pedimos el auxilio de la policía, en el caso de que hay un tiroteo, violencia urbana. No es una zona segura para la acción médica en estas condiciones, en este tipo de escenas. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Alguien podría apagar su micrófono? Creo que hay interferencia. No. ¿Pueden ver la imagen? Sí, doctor, sí se ve. El doctor sabe que tiene su micrófono prendido. Por favor, si alguien tiene el micrófono prendido para que pueda apagarlo, por favor, para poder A ver, entonces sigamos. Les decía que, por ejemplo, hay otras zonas inseguras como los espacios confinados, ¿no? En los espacios confinados escasea el oxígeno, a veces hay fugas o se crean gases tóxicos que son imperceptibles muchas veces al olfato humano y sin embargo hacen sus efectos tóxicos sin que la persona se pueda dar cuenta y puede caer
sea por el efecto de la disminución del oxígeno en esas zonas, no hay que quedar atrapada. Entonces, igual también cuando hay colapso de líneas eléctricas, lo que se tiene que hacer es, que llamar a las personas que se encarguen de asegurar la escena. Entonces, no es importante saber, no, también, es muy importante. Si usted ve que la atención donde le están solicitando que usted para subir la de su equipo, usted puede decir no, ¿no? Es importante porque la seguridad es primero. Muy bien. Entonces, yendo a la parte del traumatismo, vamos a ver que se tienen criterios para poder ingresar a una sala de reanimación, también conocida como una unidad de shock trauma, ¿no? Es decir, a una unidad de reanimación cuando se tiene un paciente con un trauma potencialmente grave. Pagué parte de la deuda de $, y me quedé con poco. Muy bien. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, el micrófono que usted es del doctor Serna, es el que está su micrófono prendido, no el de nosotros. Le he escrito al doctor creo que sí, Serna, hay que decirle que lo apague. Sí, porque está en llamada. Sí, y no para me- que comuníquese con el doctor Serna para que pueda su micrófono, por favor, silenciarlo, porque entra mucha interferencia. Muy bien. Entonces, cuando un paciente tiene un accidente, un traumatismo múltiple, esto puede tener diversos tipos de gravedad, de severidad, ¿no es cierto? Entonces hay criterios que se tienen en cuenta para poder ingresar a un paciente a una unidad de shock o de reanimación. Y estos son los siguientes, ¿no? Cuando, por ejemplo, algún persona que ha estado dentro del ocupante del vehículo, que se ha accidentado, se ha siniestrado, muere, esta persona, eso significa que ha habido un alto intercambio de energía y la persona que está así, aparente estar solamente con traumas mínimos, tiene que ser evaluada en forma completa, ¿no? Una víctima que ha sido eyectado de un vehículo cerrado, si hay una caída mayor a 2 veces la altura del paciente, son criterios de gravedad que el paciente tiene que ser evaluado en una unidad de reanimación o shock trauma. Si ha habido un impacto a velocidad mayor de 50 kilómetros por hora, y el paciente viene con un compromiso hemodinámico definido como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, si está taquipnéico más de 30 o bradipnéico, son signos de alarma que ese paciente merita ser evaluado en una unidad de shock trauma. Conciencia, igualmente un glajo menos de 13, cuando hay fracturas de 2 o más huesos largos, ¿no? ¿Por qué? Porque al fracturarse, pueden secuestrar una cantidad importante de volumen de sangre, ¿no? Y pueden comprometer el estado circulatorio del paciente. Muy bien, también con los pacientes que tienen heridas penetrantes en la cabeza, el cuello, la ingle, si por ejemplo la extricación, que es el término para que se da cuando al proceso implica sacar al paciente que ha quedado atrapado dentro de un carro que se ha deformado al chocarse, ese proceso se llama extricación. Si la extricación fue muy difícil o ha tomado más de 20 minutos y si es que el ocupante es una persona anciana, mayor de 60 años, es una gestante o tiene una patología potencialmente que se puede descompensar, esos pacientes ameritan ser evaluados en una unidad de reanimación, en una de shock trauma, porque potencialmente podrían tener lesiones serias que no aparentan serlo, ¿no? Muy bien. Entonces, otra cosa importante para tener en consideración también cuando se evalúa a un paciente con trauma es lo que se llama la cinemática del trauma. La cinemática del trauma es una forma de entender y analizar la escena de un evento. ¿Cuáles son las potenciales lesiones que se pueden haber provocado por las fuerzas que implica ese accidente, los movimientos, fuerzas que están involucrados? Y de esa manera uno puede darle un manejo más rápido, más efectivo, porque sabe lo que va a buscar. Me explico. Hay patrones de lesiones asociados a determinado tipo de accidente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente que ha estado en el volante, por ejemplo, en caso de que lo que vemos aquí en esta figura, el paciente tiene una lesión, potencialmente puede haberse lesionado la columna cervical, un traumatismo encefalocraniano, puede haber tenido producto del timón, al golpearse con el timón, sobre todo si es que no ha usado el cinturón de seguridad, un estallamiento hepático o esplénico,
o un trauma, una contusión torácica, y por lo tanto puede el paciente tener fracturas múltiples y tener desde una contusión pulmonar hasta un neumotórax, ¿no es cierto? Muy bien, o un hemotórax. Entonces, la cinemática, o sea, preguntar cómo se ha desarrollado el accidente, ¿no? A los rescates, cómo está el automóvil, cómo ha estado deformado el volante, cómo ha estado el destruido el tablero, ¿no? Si ha roto el parabrisas o no, para ver si es que la persona, los pasajeros se han golpeado contra la parte del parabrisas, etcétera. Si hay fuerzas de aceleración y de desaceleración, están esto asociadas a patrones de lesión, de tal manera que no camina uno a ciegas, uno tiene cierta idea de qué puede haberse el paciente lesionado o fracturado, y me voy a buscar ese tipo de lesiones, ya sea confirmarlas o por lo menos descartarlas, ¿no? En la medida de lo posible con una primera evaluación clínica. Muy bien. Otro aspecto importante, a ver, acá es lo que se refiere a la mortalidad. La mortalidad en trauma se da en 3 olas o 3 picos, también se llama. ¿No es cierto? La primera ola o primer pico es la muerte inmediata o que ocurre en los primeros minutos. Puede ser desde la muerte instantánea hasta la muerte que ocurre tan pronto llega los servicios de ambulancia, o el paciente muere cuando él está siendo atendido en la escena, o camino al hospital, o a los pocos minutos que llega al hospital llega moribundo. Estas son usualmente lesiones que son incompatibles con la vida, como por ejemplo lesiones craneales muy extensas, rotura de grandes vasos que produce una exsanguinación del paciente, ¿no? Rotura, lesiones cardíacas, lesiones medulares altas. Recuerden que la parte alta medular da las fibras para poder controlar la respiración, los músculos respiratorios, el diafragma. Entonces, si la persona tiene una lesión medular alta, pues entra en paro respiratorio, ¿no? O depresión respiratoria, y por ende el paciente va a fallecer. Muy bien. La otra muerte estas muertes ocurren usualmente ya sea en el momento mismo del intercambio traumático, ¿no? Del accidente, o a los pocos minutos. La segunda ola o segundo pico, estas ocurren durante las primeras horas, puede ser las primeras 2 o 3 horas en que el paciente es atendido usualmente por el servicio prehospitalario y en las salas de emergencia, ¿no? Y hay un concepto que se llama Golden Hour, o lo que es la hora dorada, ¿cierto? Que realmente no es una hora en sí como tal, ¿no? De 60 minutos, sino básicamente es un concepto que nos habla de que en los primeros minutos o en la primera hora hay que tratar de ser lo más efectivo posible. O sea, uno tiene que dar una respuesta eficaz, eficiente, oportuna, dirigida sobre todo a descartar las patologías que en forma inminente pueden matar al paciente, o las que tienen, o las potenciales complicaciones que podría presentar, adelantarse a estas complicaciones, poder compensar al paciente y poder direccionar el tratamiento definitivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente que puede tener un estallamiento hepático y puede tener 2 litros de sangre en el abdomen, pero no va a morir en forma inmediata. Rápidamente el paciente lo evalúan, le hacen una ecografía donde el emergenciólogo no funge de radiólogo, lo que hace es aprende cierta destreza, como es ver si hay líquido en cavidad. Si hay líquido en cavidad en una cantidad considerable, es decir, en varios compartimentos, ¿no? En varios compartimentos dentro del abdomen hay líquido y el paciente está en un shock circulatorio. Todo shock en trauma es un shock hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario, y ese paciente rápidamente se le pasa sangre, se le pone expedito para que pueda entrar a sala de operaciones, y en menos de 1 hora está entrando a sala de operaciones, y se tiene un control quirúrgico definitivo del foco de sangrado, de tal manera que este paciente puede sobrevivir a una lesión que, de no ser atendida en forma eficiente, pues le hubiera costado la vida, ¿no? Un hematoma epidural, subdural, ¿no? El paciente viene inclusive puede llegar con lúcido, despierto, quejumbroso, y sin embargo nosotros vemos que los siguientes 30, 40 minutos, 1 o 2 horas, el paciente comienza a deteriorar su nivel de sensorio, de conciencia, o comienza a focalizar, ¿no? Ese tipo de lesiones que no matan inmediatamente al paciente son las lesiones que vamos a tener la oportunidad de ver en la sala de emergencia, en las unidades de shock trauma, ¿no? Y si es que trabajamos en una forma ordenada, en una forma eficiente, ¿no? Desarrollamos la labor para que la cual se ha formado el médico en la emergencia, podemos
sacar adelante a estos pacientes y evitar que se mueran. Muy bien, el tercer pico puede ser días o semanas, ¿no? Y esto ocurre usualmente, este tipo de, mientras que la segunda ola de mortalidad puede ocurrir en una sala de emergencia, el tercer pico usualmente ocurre en una unidad de terapia intensiva, donde un paciente, por ejemplo, llegó con lesiones, por ejemplo, en hematoma epidural, sin embargo, no fue atendido en forma oportuna, rápida, se esperó que el paciente entre en coma para poder atenderlo, hubo retrasos en la cirugía, etcétera, etcétera. El paciente no murió, pero llegó con mucho deterioro neurológico. Ese paciente hace una serie de complicaciones y luego de 4 o 5 días, 1 o 2 semanas, está muriendo en la sala de terapia intensiva por sepsis o falla multiorgánica, ¿no? Este tipo digamos, un comportamiento trimodal tiene la mortalidad en el trauma. El primer pico se muere en la escena o camino a la emergencia. Segundo pico puede morirse en la emergencia y el tercer pico es que se mueren en la unidad de cuidados intensivos por la gravedad o la severidad de sus lesiones y mucho más que pueden verse visto agravadas si no fue atendido apropiadamente, ya sea en el prehospitalario o en la sala de emergencia, ¿no? Muy bien. Acá como podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? La mortalidad es de tipo trimodal, ¿no es cierto? Entonces, el 50% de muerte se da en el prehospitalario, o sea, se muere en forma, por lesiones que son propias del mismo traumatismo en forma inmediata, otro 30% en la sala de emergencia y un 20% en terapia intensiva, ¿no? Que es una muerte más tardía, ¿no? Muy bien, yendo a lo que nos corresponde, vamos a desarrollar básicamente la parte primaria, la evaluación primaria del trauma. ¿Me escuchan sin ninguna dificultad, alumnos? Sí, doctor, todo bien. Hola. Franca, ¿nos escuchas? Perfecto. Perfecto. Si es que se fuera, puedes llamarme, Franca, a mi teléfono, si es que se fuera la señal para poder, al toque ver qué está pasando. Ya, entonces a veces no me puedo dar cuenta y yo sigo, hablando. Muy bien. Entonces, lo que vamos a desarrollar básicamente ahora en esta hora que tenemos es la evaluación primaria. Es muy, muy importante, ¿no? Digamos que la parte más importante en el tratamiento al paciente clínico, ¿no? Entonces, igual acá también tenemos como, ¿se acuerdan que hicimos el abordaje, el A, B, C, D? Igual también hay un abordaje, pero tiene algunas cosas propias del paciente con trauma múltiple para poder valorar, evaluar, bien. Muy bien, y la primera es, siempre se empieza con la A, ¿no? Y A significa control de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. Recordar que todo paciente politraumatizado que tiene compromiso de conciencia o que tiene evidencia de traumatismos por encima de las clavículas, cortes o tiene la cara hinchada, tiene una lesión en la columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, tiene que manejarse, manipularse, trasladarse a este paciente y atenderse con una apropiada estabilización de su columna cervical. Tenemos la letra B, que significa ventilación, ¿no? Es básicamente evalúa la parte respiratoria y ventilatoria del paciente. Seguidamente la letra C, que nos habla de la circulación, ¿no? Evaluar la circulación con control externo de las hemorragias, ¿no? Es muy importante, un aspecto importante que incluye esta C. Los pacientes que tienen trauma múltiple pueden tener focos de sangrado externo, ¿no? Que con medidas muy básicas y rápidas puede esto controlarse, por lo menos en una fase inicial, hasta que el paciente entre a una sala de operaciones o sea evaluado por un traumatólogo o cirujano. Entonces nosotros podemos, con maniobras muy básicas como es la compresión externa, el uso eventualmente de torniquetes, poder controlar la hemorragia en estos pacientes. El D viene de déficit neurológico, ¿no? O sea, evaluar el estado neurológico del paciente, ¿no? En forma puntual, que vamos a ver ahora. Y por último, E viene de exposure o exposición, ¿no? De examen del paciente en forma completa. Y también de E de evitar la hipotermia. Un aspecto muy importante que ocurre en estos pacientes es el enfriamiento o hipotermia. Es una injuria más que se le agrega a un paciente
por decir, un paciente politraumatizado que viene con un estallamiento hepático, estuvo buen rato tirado en la pista, hasta que llegó la ambulancia pasó mucho tiempo, hasta que llega la emergencia, le hacen los análisis. El paciente ha estado en shock hipovolémico, y como sabemos, el shock hipovolémico, que es un estado de hipoperfusión tisular, le predispone al paciente que desarrolle acidosis metabólica, ¿no es cierto? De repente tal vez le pusieron 2, 3 litros de suero y verían que no subía la presión, y le pusieron otro, 1 litro más, y luego otro litro más, y otro litro más, y llega la emergencia, le pusieron en el hospital 2, 3 litros, y el paciente hace un problema de acidosis por el shock circulatorio, shock hipovolémico, y encima usted le agrega un problema más que se llama hipotermia, ¿no es cierto? Entonces se llama la tríada de la muerte, la tríada mortal: acidosis, coagulopatía de tipo dilucional e hipotermia. Esto empeora el pronóstico, ensombrece el pronóstico, aumenta la mortalidad de los pacientes con trauma múltiple que vamos a tener la oportunidad de ver, de evaluar, ¿cierto? Muy bien, entonces, importante siempre tener en mente esto. En el trauma múltiple, ¿no? La evaluación primaria y las medidas de soporte vital se realizan en forma simultánea. Es decir, en la evaluación primaria, en la evaluación de A, B, C, D, E, problema que se va encontrando, problema que tiene que resolverse. Y no puede pasarse a evaluar las otras letras, por decirlo así, los otros sistemas, si todavía no he resuelto el problema que en este momento estoy encontrando, ¿no es cierto? O sea, hay un manejo simultáneo. Muchas de las acciones terapéuticas que vamos a hacer sobre los pacientes no necesariamente tienen que tener una confirmación pues al 100%, no necesariamente tiene que ser confirmada por una ecografía, una radiografía, una tomografía, porque tiene que ser esto realizado en forma rápida. Muy bien. Empezaremos por control de la vía aérea, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, a ver, para mantenerlos, estimados alumnos, estamos. Tony Alexander Conicia, ¿me escuchas? Hola. Alexander Conicia. Sí, doctor. A ver, Carlos Alberto. ¿Con quién hablo, Lurita? ¿Con quién estoy Sí, hablando? doctor. ¿Con Lurita? Sí, doctor. Hola. ¿Qué tal? Carlos Alberto, ¿me escuchas? Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la letra A, ¿no es cierto? Significa control de la vía aérea. Aparte del control de la vía aérea, ¿qué otra acción debemos realizar en el contexto de trauma? Estabilizar la columna cervical. Perfecto, ¿no es cierto? Son las dos cosas. Es diferente, por ejemplo, que en un contexto no traumático. Usted se encarga solo de permeabilizar la vía aérea, en el A, ¿no es cierto? Porque no ha habido trauma, entonces no se va a romper la columna cervical de la nada. Sin embargo, en el trauma, ¿cierto? Muy bien, ¿y tiene idea, doctor Lurita? Díganos, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un trauma, es atropellado por un carro, lo eyectan, la gente llama a las ambulancias porque está tirado en el suelo, está, está inconsciente el paciente, está con lago 8, y usted va a ver con otro enfermero ya en la ambulancia y efectivamente va a atenderlo, y el enfermero rápidamente estabiliza la columna cervical, o sea, inmoviliza el cuello. Y usted dice, bueno, yo me tendré que encargar de la A. ¿Y qué acciones básicas usted podría hacer para poder permeabilizar esa vía aérea? ¿Cómo usted va a permeabilizar esa vía aérea? Acciones básicas, ¿ah? ¿Aló? Carlos Alberto, ¿me escuchas?
Hola. Doctor Lurita, ¿me escucha? ¿O se fue? ¿Me escuchas? Hola, Andrea Vignale, ¿está atenta? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Hola. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Sí se ve. Ya, muy bien. Ya, por favor, está un perro ladrando y creo que tiene un perrito por ahí. Si apagan Muy bien. Entonces, yo le había hecho una pregunta a su colega al respecto. ¿Qué acción usted tomaba para poder permeabilizar la vía aérea cuando usted llegaba a auxiliar a un paciente que estaba con grado 8 y el enfermero se fue a estabilizar la columna cervical, o sea, inmovilizar la columna cervical? Entonces, es importante que hay dos maniobras que podemos realizar para poder, para poder permeabilizar la vía aérea sin mover la columna cervical o por lo menos con un mínimo que se produce una cervical, una apertura de la vía aérea con elevación del mentón, ¿no? Por tracción de la mandíbula, ¿no? O elevación mandibular, permiten nosotros permeabilizar la vía aérea, ¿no? Recuerden siempre de que un paciente inconsciente, la primera causa de obstrucción de la vía aérea es que la lengua, como está laxo los músculos, caiga hacia atrás y pueda obstruir el pasaje de la vía aérea. Entonces el paciente, sobre todo cuando están en coma, pierden su capacidad de ver su vía aérea. Entonces el paciente lo que hace es obstruirla por la caída de la lengua, ¿no? Se puede hacer grupos extraños, aspirar secreciones, tiene una aspiradora, cuando sangre de la vía aérea, entonces va a retirar esos cuerpos extraños, aspirar las secreciones. O moviliza la columna cervical, ¿no? Puede ayudarse de oxigenoterapia, la respiratoria con un pulso, ¿no? Y va a evaluar la frecuencia de la respiración. Muy bien, importante saber. Yo no voy a decir, bueno, este paciente puede tener la vía aérea, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Uno, compromiso de conciencia. Si el paciente tiene la vía aérea obstruida, no está oxigenando bien, obviamente va a deteriorar su nivel de conciencia. Si o intenta hablar y no puede hablar, si ve una deformidad en la vía, tal vez el paciente tiene un hematoma en el cuello, está comprimiendo la tráquea, desviando la tráquea, no tiene dificultad respiratoria. Si tiene tiraje, si no hay buena expansión del tórax, o si está cianótico, son signos de que el paciente podría tener una de la vía respiratoria. ¿Cuáles son? Uno, la elevación de la mandíbula, ¿no? O lo que se llama la tracción mandibular con apertura bucal, ¿no? Entonces, estas son dos maniobras muy sencillas que tienen la propiedad de movilizar al mínimo la columna cervical, porque hemos dicho que potencialmente podría tener una lesión, ¿no es cierto? Recordar que si el paciente tiene Glasgow 8 o menos, ¿no es cierto? El paciente ha perdido su capacidad de proteger su vía aérea y aún teniendo niveles de oxigenación, de saturación de oxígeno apropiados, no puede estar con 94, 95 de saturación de oxígeno, el paciente habría que intubarlo para proteger su vía aérea, porque este paciente definitivamente tiene un traumatismo encefalocraneano y puede empezar a vomitar, ¿no? Tal vez recién ha comido, vino de una fiesta, ha tomado mucho, comido, entonces puede broncoaspirarse y a final de cuentas la lesión neurológica puede ser operada o puede ser manejada y sin embargo lo va a matar una neumonía aspirativa.
muchas veces días después se puede hacer un cuadro de sepsis de foco pulmonar, ¿no? Muy bien, entonces es importante la inmovilización cervical, tanto en el plano anteroposterior como en el plano lateral. Recuerden, cuando ustedes ponen un collarín cervical, el collarín solamente inmoviliza en el plano anteroposterior, de atrás para adelante o de adelante hacia atrás. Ahí, en ese plano lo inmoviliza, pero en los planos laterales no lo inmoviliza. Para eso entonces hay que poner al paciente en la cabeza, poner unos inmovilizadores laterales, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces, ¿y cómo hace la tracción mandibular? Con apertura oral. Esta es la forma, ¿no? También de dos maniobras básicas de aperturar la vía aérea con mínimo o nula movilización de la columna cervical, como es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, ¿no? Estas maniobras. La diferencia es que acá hay un segundo ayudante que lo que está haciendo es inmovilizando el cuello, lo está apoyando, o sea, está reforzando para que usted pueda hacer su maniobra de permeabilización de la vía aérea. Muy bien. Y estos pacientes también no necesariamente tienen el traumatismo, es un golpe. También es, por ejemplo, una injuria, en este caso por humos tóxicos, ¿no es cierto? Por un paciente que queda atrapado en un incendio donde hay plásticos que se están quemando, son humos tóxicos y eso produce una edematización de la vía respiratoria. Mire, usted tiene acá esta laringe tan linda que usted puede poner un tubo acá y pasa como Pedro en su casa, pero por acá va a estar bien complicado que usted pase un tubo. Porque yo quisiera poner un tubo número 8 o 7,5, 8,5, ¿no es cierto? Va a entrar facilito, pero acá no va a entrar ni siquiera el calibre de un tubo para niñitos, entonces va a estar complicado. Poder yo tener una función respiratoria, ¿no? Recordar siempre que es un paciente saturado de 90, quiere decir que ya cumple probablemente el criterio de insuficiencia respiratoria aguda, porque 90, saturación de oxígeno 90, si tiene 89, que es menos de 90, obviamente va a tener menos de 60. Y como hemos aprendido en la clase, Shirley Aldea, ¿estás con nosotros? Aldea, Shirley Aldea, ¿nos escuchas? Sí, doctor, sí le escucho. Hola. Dime, Shirley. Doctor, ¿me escucha? ¿Cuál es la presión arterial? Sí, le escucho, Shirley. ¿Cuál es la presión arterial de oxígeno que define insuficiencia respiratoria aguda? Menor de 60. ¿Menor de ¿Me cuánto? escuchó, doctor? De 60, menor de 60. No, menor de cuánto. Perfecto. De 60. Vale saber, como decía en mi tiempo, había un programa de... Sí, muy bien, está muy bien. Eso más o menos corresponde a una saturación de oxígeno de 90%. De tal manera que en este paciente, por ejemplo, ¿usted cree que tenga insuficiencia respiratoria, este paciente? Doctor Aldea. Sí. ¿Puede ver la pantalla? No veo la pantalla, doctor. ¿No pueden ver la pantalla o...? No, es que no puedo ver. Sí se ve. Nosotros estamos... Sí se ve, doc, sí se ve. No, pero es que yo estoy con tablet y no veo mucho. ¿Sí ve la pantalla? ¿Sí se ve la pantalla? Sí se ve, ahora sí veo. Sí, doctor. Ya, no se preocupe, pero el resto... Sí. No, la pregunta era, doctora, el paciente está saturando 89%. ¿Usted cree que está en insuficiencia respiratoria? Sí, doctor. ¿Por qué? Sí. Porque está ahí. ¿Por qué? 89% y ¿Por qué, doctora? porque está saturando 89%. ¿Me Ya, escucha? muy bien, muy bien. Claro que sí, ahora te escucho mejor, Ya, claro, entonces esa es la respuesta, doctor. Si un paciente,
Si un paciente satura 90% significa que tiene presión arterial 60, significa que tiene menos de 60. Cumplen los criterios para hacer una insuficiencia. ¿De qué tipo de respiratorias? ¿De tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. Hola. Perfecto, sigamos entonces. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted no puede estar todo el día pues con el paciente teniéndolo con la maniobra de elevarle el mentón y elevarle la mandíbula, ¿no? Entonces usted necesita ponerle un dispositivo como es una cánula orofaringia, también conocida como tubo de Mayo, ¿no? O también le llaman cánula de Gödel, y ocurre esta situación, miren, ve. La vía aérea cae la lengua y obstruye la vía aérea. Entonces, cuando usted pone la cánula, ¿no es cierto? Eso permeabiliza la vía aérea. Entonces, o sea, al paciente que está inconsciente, el paciente que está inconsciente, para evitar que la lengua caiga hacia atrás y obstruya la vía aérea, usted pone una cánula orofaringia, o también conocido como tubo de Mayo, o también le llaman cánula de Gödel, cánula de Berman, que son bastante parecidas. Pero en sí es una cánula orofaringia, independientemente del nombre que tenga. Muy bien. Acá tenemos cómo cabe, por ejemplo, ¿ve? Cómo ponen una cánula orofaringia, ¿no es cierto? Y eso también permite que el paciente pueda ser ventilado con un ambú, con una máscara, válvula, bolsa, pueda ser ventilado apropiadamente. O sea, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, recordar que hay algunos criterios. ¿En qué paciente sí voy a necesitar un manejo avanzado inmediato? ¿En qué paciente necesito intubarlo ya? O sea, hay que intubar a ese paciente porque no va a estar bien con otros dispositivos. Podría yo inicialmente ponerle una cánula mientras preparo mi tubo de Mayo, mientras decido intubarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente que esté en apnea tiene que ser intubado idealmente en forma inmediata, ¿no? Un paciente que tiene una hipoxemia severa con falla ventilatoria también, sisoparo también, un shock profundo, ¿no? Un riesgo alto de aspiración también. Si tiene se prevé que esa vía aérea se puede obstruir porque hay un hematoma expansivo, o sea, tuvo un accidente, por ejemplo, un balazo en el cuello, un cuchillazo en el cuello, y eso le produce un trauma penetrante de cuello y un hematoma que va creciendo cada vez más, comienza a comprimir las vías respiratorias, a desviar la tráquea, eso produce dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Por inhalación, por tóxicos, producen. Doctor, creo que se fue. Doctor Si bien como Freddy. un grado 8 menos, gente que está en estatus convulsivo persistente por el traumatismo, ¿no? Entonces, es mejor Doctor intubar. Freddy, ¿me escucha? Muy bien, Doctor. Doctor Freddy. sí, Ya, quería decirle dos cosas. Uno, que se le está escucho. entrecortando el audio. Se está entrecortando un poco el audio. Y la otra cosa que le quería decir es que hay algunos compañeros que tienen que salir a otra clase. Usted puede continuar, hay un grupo que todavía se puede quedar. Entonces ahorita van a empezar a retirarse algunos compañeros porque 4:20 tienen otra clase, incluyéndome. Así que le quería avisar eso. Hola. Ay, creo que se le fue la señal. No, disculpa, ¿quién eres Franca? Sí, sí, soy yo. No, le escuché muy ¿Le ve? entrecortado, perdón. Le escribo al chat, si Un no. segundito, a ver, ¿qué es lo que? Un segundito, a ver. A ver, un ratito, no entendí bien lo que. Un segundito. Hola, ya, ya.
Ya, pero ¿cómo se van a cruzar? Porque esa clase está programada, o sea, no es que yo la he puesto en la hora, está programada. No, no hay problema, yo lo entiendo, pero esa clase lo habían programado de esa forma, ¿no? ¿Ya? Listo, no hay problema. Ya, ya, perfecto. ¿Esta clase espera hasta qué horas? ¿Hasta de 3:30 hasta qué horas? ¿Hasta 4:20? Ya, entonces, ya, perfecto. Ya, perfecto, perfecto, ya, muy bien. Ya, listo, listo. Ya, gracias, no hay problema. Bien, entonces, ¿me escuchan? Hola, ¿se escucha? Doctor, continúe. Perfecto, Sí, entonces doctor. vamos a continuar, ¿ya? Porque justo nos queda poco tiempo, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces les estaba comentando de que muchas veces no es factible poder intubar por es una vía aérea difícil o porque puede que no tenga destreza el operador para poder intubar al paciente. Entonces, se puede utilizar otro tipo de dispositivos, por lo menos temporalmente, ¿no? Como son, por ejemplo, una máscara laringea, que se coloca sin necesidad de poner un laringoscopio, ¿no? Y que nos permite ventilar al paciente. Como vemos acá, por ejemplo, están colocando una máscara laringea, ¿no? O acá también importante resaltar acá, como les decía, que es importante la inmovilización, el control de la columna cervical a través de la inmovilización. Ya, muy bien, ahorita lo comparto otra vez. ¿Ahora pueden verlo? Ahora Hola, sí, doctor. ¿pueden ver ahora? Continúe, doctor. Perfecto, les decía de que importante recordar que la inmovilización de la columna cervical tiene que hacerse en un plano tanto de tipo anteroposterior como en un plano lateral. El collarín cervical anteroposterior en un plano de tipo lateral, por eso se utiliza este tipo de inmovilizadores laterales, ¿ya? Muy bien, entonces vemos acá también, por ejemplo, en este paciente tiene su collarín y tiene una forma de tratar de inmovilizarlo en el plano lateral. Muy bien, este paciente tiene criterios, está en coma, tiene criterios de ser intubado y tiene el auxilio de un segundo operador que está ayudando a inmovilizar la columna cervical porque el paciente su vía aérea va a ser instrumentada, no va a ser el paciente intubado. Muy bien, entonces, como hemos visto, ¿no es cierto? Es importante el control de la... Se refiere a la respiración o ventilación. Por una correcta ventilación, es importante asegurarnos que la vía aérea esté permeable, ¿no es cierto? Es decir, que el paciente o tiene un tubo endotraqueal o tiene una cánula de Mayo o tubo orofaringeo, ¿no? O el paciente se le ha elevado, si no se tiene otro dispositivo, en forma básica, se le ha producido una elevación del mentón, y una elevación del mentón o tracción del mandibular con apertura bucal para poderlo ventilar, al menos de la manera más apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la ventilación no mejora? Hay que buscar otras causas. ¿Por qué no está mejorando la ventilación? Podría ser un trauma torácico asociado, un trauma medular alto, etcétera, ¿no? Entonces, porque ya hemos hecho ya las maniobras de permeabilización de la vía aérea y el paciente, si no tiene compromiso ventilatorio, debería, pues, su vía aérea está permeable, debería de ventilar y respirar apropiadamente. Muy bien, si el paciente tiene un trauma torácico, tenemos que identificar rápidamente cuáles son las lesiones que al paciente lo pueden matar rápidamente. Reconocer en B si la respiración es rápida o es muy lenta, si hace uso de los músculos accesorios, si el paciente tiene asimetría en su respiración, si es una respiración paradojal, tiene aleteo nasal, cianosis, satura menos de 90, tiene compromiso de su nivel de conciencia en algún grado, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente se ausculta si no hay un buen pasaje, si pasa el murmullo vesicular o no, si tiene matidez,
si tiene enfisema o crujido, ¿no? Si tiene enfisema significa que el paciente tiene un neumotórax porque el paciente está escapando aire por debajo del tejido celular subcutáneo. Si hay crujidos es porque puede ser que tenga múltiples costillas fracturadas y eso se asocia ya sea a una lesión de contusión del pulmón o un colapso pulmonar, que es lo que se llama el neumotórax, ¿no es cierto? Muy bien, entonces a nivel torácico hay 4 lesiones que si no son detectadas y tratadas rápidamente pueden matar al paciente. ¿Y cuáles son estas? Es el neumotórax a tensión, que es diferente que un neumotórax simple. Una persona puede estar con un neumotórax simple hasta varios días inclusive, ¿no? Pero con un neumotórax a tensión puede estar poco tiempo. ¿Por qué? Porque el neumotórax a tensión produce una compresión de los vasos sanguíneos y por ende cae el retorno venoso que lleva sangre hacia el ventrículo derecho para ser oxigenado luego en el pulmón. Entonces, y eso va a deteriorar, el paciente va a entrar en un shock de tipo obstructivo, ¿no? El paciente va a entrar en un estado de hipoperfusión celular debido al shock obstructivo secundario a este neumotórax a tensión, ¿no? Entonces, el paciente puede tener un tórax inestable, que significa que ha tenido fracturas múltiples en más de 2 costillas consecutivas que aíslan una porción de la parrilla torácica y que tiene un movimiento paradójico, ¿no? Un movimiento diferente diferente a los movimientos respiratorios que tiene un tórax normal. Y eso afecta notablemente, deteriora la mecánica ventilatoria, la efectividad de la mecánica ventilatoria del paciente. Un neumotórax abierto, un neumotórax masivo, ¿no? Donde se pierde 2 litros y medio de sangre dentro de la cavidad torácica, ¿no? Que eso puede significar el 40% del 40% del volumen, de todo el volumen sanguíneo circulante que tiene una persona, ¿no? Un taponamiento pericárdico, etc. Por ejemplo, esto se llama respiración paradojal o respiración paradójica, que es lo que se llama tórax inestable, ¿no es cierto? Mire, se rompen más de 2 costillas a diferentes puntos y esta parte cuando la persona respira, en vez de hincharse el pecho, se hunde, y cuando expira, en vez de disminuir el pecho, igual acá, ¿no? Y esto corresponde a que el paciente tiene fracturas de las costillas, ¿no? Muy bien, entonces, la demostración, como pueden ver acá, ¿no? Solamente hay un muñón, no del pulmón, y todo esto está lleno de aire, y cada vez va entrando más el aire acá, y luego va comprimiendo los vasos, los grandes vasos venosos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la solución de esto pues, es el poder, con una aguja, ¿no? Poder hacer una toracocentesis con una aguja y poder... Actualmente en la última edición del manual de la ATLS, que es prácticamente uno de los libros que más ha contribuido a la enseñanza del manejo del paciente politraumatizado, la tendencia actual es de que cuando se hace el drenaje con aguja se colapsa bastante rápido, nuevamente el pulmón vuelve a colapsarse. Lo mejor es dejar un tubo de tracostomía, ya no en el segundo espacio intercostal, sino a nivel del quinto espacio intercostal, de la línea axilar anterior. Muy bien, entonces cuando hay un neumotórax abierto se cubre, ¿no? Porque un neumotórax abierto significa que hay una continuidad, hay un hueco ahí en la pared torácica que tiene más o menos un espesor que es en las 2/3 partes del grosor de la tráquea. O sea, puede entrar fácilmente un dedo por ahí. Entonces el paciente no puede hacer presión negativa dentro del tórax, que es el mecanismo para el cual nosotros respiramos a presión negativa, hacemos presión negativa, entonces se produce el fenómeno de respiración normal. En este caso no se puede hacer presión negativa y la persona encuentra una severa falla de tipo ventilatoria, ¿no? Entonces es una forma de resolver inicialmente el tapar ese neumotórax abierto, el neumotórax masivo, etcétera, ¿no es cierto? Hay simple, hay contusión pulmonar pequeña, que generalmente se identifica en la revisión secundaria, necesariamente al paciente de forma puede matar al paciente, ¿no? ¿Cuáles son esas? Neumotórax a tensión, tórax inestable, neumotórax abierto, neumotórax masivo, un taponamiento pericárdico. Muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, este es un neumotórax simple, vemos acá la parte del pulmón semicolapsado y todo este es aire dentro de la cavidad pleural. Este es un neumotórax simple en el lado derecho. Muy bien.
Todas estas zonas que se ven acá borrosas, no, estas son zonas que han sido golpeadas, uno ha sido golpeado, eso se llama contusión pulmonar. Y en esta determinada, en esta área, por ejemplo, se deteriora obviamente, se deteriora la ventilación, ¿no? Y el paciente puede entrar en cierto grado de insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria. Circulación y control de la hemorragia. ¿Se está escuchando, alumnos? Sí, doctor. ¿Alumnos, se escucha apropiadamente? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, ¿no? Que todos conocen, se llama circulación, pero tiene una, por ser esto en un contexto traumático, se le agrega acá al hecho de hacer un control de las hemorragias, un control externo de las hemorragias por compresión local, compresión externa. Es decir, que si hoy un paciente politraumatizado que está, pues, tiene una herida en el brazo, o en el abdomen, o en la femoral, por ejemplo, un brazo, un cuchillo, una de mis primeras medidas va a ser que puedas hacer una compresión local en esa área, ¿no? Y si tengo gasas estériles, poder taponar esa herida y comprimirla, ¿no? Para hacer un control primario hasta que pueda llegar a la sala de emergencia donde lo puede ver el traumatólogo o el cirujano, ¿cierto? Recordar lo que ustedes ya saben y se ha explicado muchas veces, que el diagnóstico de shock es clínico, ¿no? ¿Y en qué se basa? En observar reconocer los signos de hipoperfusión tisular, ¿no? Paciente sudoroso, taquicárdico, llenado capilar lento, pálido, ¿no? Presión arterial baja. Muy bien, entonces este paciente está en un estado de hipoperfusión tisular, que significa un shock circulatorio. En el paciente politraumatizado, que está en esta condición, la causa de su shock va a ser usualmente un shock de tipo hipovolémico, o sea, por pérdida de sangre, ¿no es cierto? No obstante que pueden existir otros tipos de shock también, por ejemplo, un shock de tipo obstructivo, como por ejemplo es un neumonía, por ejemplo, como es un taponamiento pericárdico, un shock neurogénico como el que se produce, ¿sí? Una lesión cervical medular, perdón, medular alta, C4, C3, ¿no? Puede producir un shock neurogénico, entonces el paciente entra en hipotensión, pero sin embargo no es producido por una pérdida de sangre, sino básicamente por pérdida del control neurológico de los nervios que emite esa área de la médula espinal, controlando fundamentalmente la parte de las terminaciones de tipo simpáticas, ¿no? Muy bien, entonces, también si hay una contusión de tipo, contusión cardíaca, también contusión miocárdica, arritmias, deterioro de su hemodinamia, ¿no? Muy bien. Ya saben, ya nuevamente para reconocer al paciente cardíaco, sudoroso, piel pálida, piel fría, llenado capilar distal lento, todo lo que ustedes ya conocen, los puntos que tienen que valorar en un paciente que tiene una. Muy bien, entonces es importante recordar algo que ustedes cuando ya estén practicando con médicos van a aprender, cómo es el uso del ultrasonido, ¿no? Actualmente, buena parte de los médicos que hacen medicina crítica utilizan bastante el ultrasonido. Ello no significa que sean radiólogos, sencillamente han aprendido las técnicas de poder ver aspectos muy puntuales en un paciente politraumatizado, ¿no? Muy bien, las hemorragias se clasifican de acorde a más o menos al porcentaje o el volumen de pérdida sanguínea en grados 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y en base a eso también se ve pues la gravedad. Si hay un sangrado externo, evidente, hemostasia por compresión externa. Usted un sangrado externo inmediatamente, usted tiene que tener sus guantes, no tiene que tener sus lentes, usted inmediatamente coge un paquete de gasas estériles y hace en el punto de sangrado, ¿no? Eventualmente, si hay es el sangrado activo en las extremidades, se puede colocar
pero en las últimas ediciones de ADLS lo ha vuelto a retomar y pues, es recomendable, siempre y cuando sean torniquetes diseñados especialmente para este fin, ¿no? O sea, son torniquetes que tienen las características para poder hacer la compresión sin dañar mucho el tejido de las extremidades, sin embargo, producir un cese de la circulación y por ende disminuir el índice de pérdida de sangre que está ocurriendo producto del golpe. Rápidamente, pacientes, dos accesos venosos anticubitales, ya saben, catéter corto y grueso, ¿cierto? Cuando decimos un catéter grueso, nos hablamos de un Avocat o un catéter periférico de mínimo, pues un 16, ¿no? Un 18, ¿no? O idealmente, pues hasta, sí, 16 o 18, ¿no? Tienen buen flujo, ¿no es cierto? Tienen buen flujo de volumen. Muy bien, en este mismo acceso venoso para enviar al laboratorio para que le hagan un cruce de grupo sanguíneo, RH, algunos estudios que quedan porque el paciente podría ser que necesite entrar a sala. Muy bien, se administra cristaloides. Antes se proponía mucho la administración de 2 litros, un promedio más o menos de una persona por medio de 68, 70 kilos, 30 mililitros por kilo de peso. 30 por 70, 2 litros 100. 2 litros se le colocaba. Eso ya ha bajado actualmente a máximo, se permite 1 litro máximo. Si no hay mejoría, no hay que retrasar el uso de la sangre y los hemoderivados, ¿no? O si el paciente por ahí está en shock tipo 3 o 4, ya debe pensarse en usar sangre. O sea, actualmente se preconiza el uso más precoz, más rápido de la sangre. No se espera que el paciente esté muy para usarlo. La tendencia actual es usarlo también. Antes, por ejemplo, usaban, o sea, 3 litros de salina, un paquete globular. No, lo que ahora se usa es 1-1-1, o sea, un paquete globular o paquete de eritrocitos, un paquete de plasma congelado y un paquete de plaquetas, ¿cierto? Porque eso es lo que el paciente necesita. Él pierde todo esto, pierde las plaquetas, pierde plasma, pierde también sangre, y también es lo que necesita para su práctica médica. Muy bien. Importante también otro aporte es el uso de el ácido tranexánico, que es un medicamento que se ha visto que mejora el pronóstico en los pacientes que sufren de sangrado, ¿no? Usualmente usarlo en las primeras horas. Es un medicamento, ¿no? Es un medicamento estático que en estudios que se han hecho, amplios estudios que se han hecho, ha demostrado disminuir el índice de sangrado, sobre todo mejorar la sobrevida de los pacientes con trauma. Entonces, los externos, ¿no? Y se deja la compresión cuando el paciente ya pues esas operaciones donde van a hacer un control quirúrgico definitivo del punto de sangrado, ¿no? El uso de torniquetes, por ejemplo, en este caso de una lesión a nivel del muslo. Acá también, ¿no? Son torniquetes específicamente diseñados para este tipo de lesiones, ¿no es cierto? Muy bien, nuevamente recordarles, ¿no es cierto? Que las vías 20, 22 no tienen buen flujo, lo ideal sería unas 18, 16, si puede un campeón poner una 14, excelente, ¿no? Eso pasa en menos de 3. Acá ustedes pueden ver, es importante cambio. Ustedes ponen una, por ejemplo, si una 22, va a 36 mililitros por minuto. O sea que en 40 minutos, en 35 minutos recién va a pasar 1 litro. Sin embargo, si ustedes le ponen una 16, 180 mililitros por minuto, en menos de 6 minutos, ya el paciente se le ha infundido ese litro, ¿no? Y no solo eso, sino también, por ejemplo, otros líquidos de mayores, más espesos, ¿no? Como, por ejemplo, de mayor consistencia, como, por ejemplo, usar un paquete globular, sangre o derivados, ¿no es cierto? Pues es muy importante en los pacientes con trauma poner un catéter corto, pero grueso, mínimo pues 18, 16, ¿cierto? Muy bien, los objetos que están empalados o sea, incrustados por el abdomen, el torso, con cualquier parte del cuerpo, no se pueden sacar así por así. Tiene que eso hacerse en sala de operaciones. Recordar nuevamente ese adagio, todo paciente que está en shock, en trauma, el shock es a veces el sangrado no siempre es evidente, el paciente puede tener un estallamiento hepático y usted no le ve una gota de sangrado, solamente le ve pálido y sudoroso, sin embargo, dentro del abdomen tiene mucho líquido. Entonces, ¿cuáles son los sitios en los cuales el paciente sin aparente sangrado
puede estar desangrándose. ¿Cuáles son? Tórax, abdomen, retroperitoneo, huesos largos, ¿no? Si hay una fractura, por ejemplo, de fémur, esto puede secuestrar una buena cantidad de sangre y se dar cuenta de que por qué el paciente está en un shock hipovolémico, ¿no? Muy bien, según cómo se den los fluidos, vamos a poder nosotros tomar determinadas decisiones en nuestro tratamiento, ¿no? Por ejemplo, para darle una perlita, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente ha habido le han dado fluidos, ¿no es cierto? Y ha habido una mínima o escasa respuesta, y hay que ir pensando ya en pasarle, pues, sangre, ¿no? Ese paciente que le das fluidos y no mejora la presión arterial, sigue chocado, probablemente tiene una alta posibilidad de necesidad de una intervención quirúrgica de emergencia. Entonces, en otras palabras, en base a las respuestas a nuestra fluidoterapia inicial con cristaloides, ¿no? Más o menos podemos tener idea de qué es lo que va a ocurrir con el paciente, qué es lo que se va a hacer con el paciente, ¿no? Muy bien, como podemos ver acá, este dibujito, ¿no es cierto?, es lo que le vamos a apretar las vías, y esto es importante, ¿no? Poco cristaloide, antes se le ponía 2, 3 litros y se tenía problemas como la coagulopatía adicional. Mejor estaría poner los hemoderivados. Por ejemplo, actualmente, lo que se refiere a los almidones, el ETA-starch, el HAES, albúmina casi no se está utilizando para los pacientes con trauma. Lo que tenemos tendencia a utilizar es básicamente el cloruro o el lactato de Ringer. Inclusive cada vez está tendiendo a los estudios nuevamente al lactato de Ringer, porque produce menos gaseosas hiperclorémicas, a las cuales está asociado el cloruro de sodio, mal llamado solución salina fisiológica, porque no es fisiológica. Muy bien, es un poco más hipertónica que la tonalidad sérica. Muy bien, entonces empezamos ya sea con lactato de Ringer o solución salina fisiológica al 0.9 por mil, 0.9%. Muy bien, ¿cuál es la filosofía por la cual se reanima actualmente? Es lo que se llama la filosofía de la reanimación y control de daños. ¿Qué promueve esto? Que es importante por todos los medios un sangrado. ¿De qué vale que yo le ponga líquido, le ponga sangre, hemoderivados, si el paciente sigue, por ejemplo, con una perforación en la aorta o sigue con un vaso sanguíneo que sigue sangrando, ¿no?, sin haber controlado, sin haber ligado ese vaso, ¿no es cierto? O haber reparado la lesión hepática, ¿no?, el desgarramiento de Piplon, etcétera. Muy bien, entonces eso es importante, ¿no? Promover bastante la intervención quirúrgica dentro de un plazo de tiempo más precoz, hacer el control definitivo del foco sangrado. Lo otro solamente es un soporte, reanimación y soporte para ganar tiempo, para evitar que el paciente se muera y pueda estar en condiciones óptimas de entrar a una cirugía que es curativa para el paciente, ¿no? Muy bien. ¿Hasta cuánto le voy a dar este fluido? Pues como no puedo darle mucho, por lo menos si el paciente viene profundamente tocado, la idea es que por lo menos levante hasta una presión arterial sistólica de 80 mililitros, ¿no?, milímetros de mercurio, una presión arterial media de unos 60 milímetros de mercurio, que tenga el pulso radial palpable, que el paciente mejore su nivel de sensorio, ¿no? Porque si está en su nivel de sensorio, si yo lo dejo, por ejemplo, en una presión arterial sistólica de 80 con una mínima de 50, 80, 50, y el paciente probablemente ya tenga un mejor nivel de conciencia, ¿no? Entonces, se tiene esa filosofía permisiva. O sea, no hay que preocuparse mucho por tenerlo al paciente que vino chocado y yo soy mejor médico porque le pongo 3, 4, 5 litros y lo tengo en 130, 70, que prontamente ese paciente pues va a seguir con sus problemas de que no se corrige, el verdadero, digamos, la causa, que es la rotura de un vaso, la perforación de una víscera sólida que está sangrando, ¿no? Y solamente estamos tratando de compensarlo. Entonces es importante tener ese concepto. El paciente no es importante informarnos en forma inmediata, normalizarle sus cifras de tensión arterial, ¿no? Sino mejorar, por ejemplo, un poco su nivel de sensorio, hacer que tenga el pulso radial palpable, una sistólica de 80, ¿no?
mientras no se tenga el control definitivo de la causa de sangrado, ¿no? Eso es lo que se conoce como hipotensión permisiva. Pero hay pacientes que no pueden entrar a este tipo de, digamos, de enfoque de la hipertensión permisiva, como por ejemplo los pacientes las gestantes, los pacientes con traumatismo encefalocraneano, ¿no? Con lesión neurológica aguda, ¿no? Ellos necesitan más altos niveles de perfusión para poder irrigar los tejidos neurológicos que se están recuperando, en el caso de un TEC, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es riesgoso? Antes decían, no, de una reanimación vigorosa con líquidos, ¿no? Y le metías 3, 4, 5 litros a los pacientes. Eso producía, sin antes haberlo operado, sin antes tener el control definitivo del foco hemorrágico, producía coagulopatía por dilución, ¿no? Se desprendían, al aumentar la presión, se desprendían los coágulos hemostáticos que había hecho el paciente, no hay más edema tisular, eso entorpecía la oxigenación, ¿no? La tendencia a la hipotermia, cuando no se temperaban o calentaban los cristaloides que se iban a infundir, y cuando se usa mucho cloruro de sodio, se tiende a producir un cuadro de acidosis hiperclorémica, ¿no? Esa es una de las observaciones que le hacen de las tantas observaciones que le hacen a la solución salina fisiológica, aquellos que están promoviendo más, que se generalice más el uso del lactato Ringer, o soluciones cristaloides balanceadas, ¿no? Como el Plasma Light. Muy bien, entonces, importante, ¿no? El sangre y hemoderivados. Y por último, y también ya llegamos a la letra D. La letra D de déficit neurológico. Muy bien, entonces aquí vamos a evaluar el nivel de conciencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, si el paciente, podemos hacerlo a través de dos sistemas, ¿no? El sistema ADVI, que ve si el paciente responde, está alerta, o responde a la voz, o al dolor, o sencillamente está unresponsive, ¿no? Que no responde, pues está inconsciente, o utilizar la conocida escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Importante valorar el tamaño y simetría pupilar, ¿no? Ver las pupilas nos dicen mucho si el paciente tiene una lesión ocupante dentro del cerebro. Buscar si el paciente tiene un déficit focal, ¿no? O sea, si lateraliza, si tiene hemiplegia, si tiene hemiparesia, si tiene algún tipo de alteración neurológica focalizada, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a ver acá. Estamos con Andrea Vignale, ¿estás con nosotros? Hola, Andrea Vignale. Muy bien, Andrea. A ver, ¿nos podrías decir, Andrea, qué cosa evaluamos en la letra D? D de dedo. La letra D. ¿Qué evaluamos en la letra D? Aunque sea. Muy bien. Muy bien. Puntual, perfecto. Perfecto. Muy bien. El déficit neurológico focal, el lenguaje, las pupilas, la escala de coma de Glasgow, si hay déficit en extremidades. Exactamente eso es lo que evaluamos en la letra D, ¿no? Básicamente, en forma muy puntual. El nivel de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, vemos si las pupilas tienen vemos tanto su diámetro como si es regular o no, ¿no? Si son isocóricas o no, ¿no es cierto? Entonces, continuemos. Muy bien. Entonces, hay que evaluar el nivel de conciencia, habíamos visto, ¿no? El tamaño y simetría pupilar, buscar un déficit focal o lateralización, ¿no? ¿Cómo se reconoce rápidamente la conciencia y focalidad con esto? Bueno, fluidez del lenguaje, si hay déficit focal o lateralización, la respuesta pupilar,
También ver el nivel de lesión medular, ¿no? Cuando el paciente puede haber tenido un trauma vértebro-medular, ¿no? Y la conocida escala de coma de Glasgow, ¿no? Aquí tenemos esta es una evaluación breve, se utiliza bastante en el prehospitalario, pero si usted conoce y tiene práctica y el estado neurológico del paciente, ¿no? Muy bien, como podemos ver acá, y esto ya todos, cada quien tiene que estudiarlo, hacer prácticas, ponerse diferentes contextos para diferentes pacientes imaginarios, para poder más o menos ir practicando y darle una determinada puntuación y familiarizarse con esta escala de coma de Glasgow, que va a ser muy importante cuando usted esté desarrollando su internado, ¿no? Muy bien, entonces, como hemos visto, con la evaluación motora yo puedo ver signos de focalización, ¿no? Si hay asimetría derecha, izquierda, si el paciente no mueve las piernas nada más, tendrá una paraparesia, si es que no mueve las cuatro extremidades por una lesión de columna cervical, será una cuadriplejía, ¿no? También puedo yo, con solamente inspeccionar algunos hallazgos típicos, por ejemplo, si es que hay una fractura de la base del cráneo, si es que es en el piso anterior, en la parte anterior de la base del cráneo, voy a ver los famosos ojos de mapache. Si es que es el signo de Battle, que es una equimosis retroauricular, cuando es la fosa posterior, o la salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por el oído o por la nariz, que se llama oto o rinorraquia, ¿no? Que me hablan de una fractura del piso medio, fractura del base de cráneo del área del piso medio, ¿no? Muy bien, si el paciente tiene, como podemos ver acá, anisocoria, ¿no? Puede tener el paciente anisocoria, ¿no? Asociado a compromiso de conciencia, lateralización, trastorno de respiración, el paciente puede estar desarrollando un cuadro que se llama de una presión intracraneal muy elevada, e inclusive puede el paciente estar teniendo tendencia a lo que se llama un enclavamiento cerebral, ¿no? Una herniación de una porción del cerebro a través de los agujeros que tiene dentro del cráneo. Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿no? Cuando tenemos dos lesiones típicas que hay que aprenderse, que ustedes lo van a ver con mucha frecuencia durante su práctica médica, como son el hematoma epidural y el hematoma subdural, ¿no? Entonces es importante que estos hematomas, según como vayan creciendo, pueden comprimir, ¿no? Los ventrículos, las astas anteriores, en este caso los ventrículos, al igual que el hematoma subdural. Entonces, para que fácilmente puedan reconocer, por ejemplo, el hematoma subdural tiene, ¿no? Tiene la forma, como decir, de un plátano, ¿cierto? En cambio, el hematoma epidural, la forma de un limón, ¿no? Que es biconvexo, ¿cierto? Y esto pertenecería a lo que es un hematoma epidural, y esto lo que es un hematoma subdural. Muy bien importante recordar la famosa doctrina de Monroe-Kelly. El cráneo es una caja inextensible, rígida, y dentro de él está pues el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, el contenido vascular circulante, ¿no? Ya sea sangre venosa o arterial, y cuando aparece un elemento dentro del cráneo que es inextensible, como un elemento, como una masa, ya sea en este caso un hematoma, eso va a producir diferentes cambios a nivel vascular o el líquido cefalorraquídeo que intentan y logran, buena parte de veces cuando esa masa es pequeña, logran controlar la presión dentro de el cráneo. Pero cuando es una masa que tiene un volumen bastante importante, ¿no? Logra el líquido cefalorraquídeo intenta compensarlo por todo lo mismo que la parte venosa, y al no lograrlo, esta paciente va a comenzar a elevar, se va a descompensar, ya pierde hasta acá ha tenido sus mecanismos de compensación, de poder tolerar una caja rígida, de poder tolerar un cuerpo extraño de determinado volumen, pero si sigue creciendo, usualmente en el contexto traumático, no vamos a hablar de un tumor, no va a crecer, sino un hematoma, que es lo que aparece súbitamente producto de un golpe, ¿no es cierto? Un hematoma va creciendo y va aumentando intracranial pressure, la presión intracraneal. Entonces acá podemos ver también, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta línea el paciente está compensando, pero una vez que sigue creciendo, o sea, el volumen intracraneal comienza a aumentar más de esa masa o ese hematoma, ya a este nivel se pierde prácticamente,
se pierde eso. Acá es la compensación, luego comienza a crecer, acá está la presión intracraneal. Si el paciente comienza a aumentar su presión intracraneal, eso es dañino porque afecta el grado de perfusión cerebral, o sea, la cantidad de sangre que llega al cerebro, ¿no? Ya no llega esa misma cantidad porque hay mucha presión que impide su entrada. Entonces, ocurre un fenómeno bastante temido cuando con estos hematomas que no se drenan en forma oportuna y se dejan que siga creciendo, pueden al paciente aumentarle su PIC, producirle determinado deterioro de su nivel neurológico y también el paciente puede sufrir un fenómeno que se llama herniación cerebral, es decir, el cerebro empujado por ese hematoma que está creciendo comienza a tratar de salirse por determinados agujeros y en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos el uncus, que es una parte del lóbulo temporal, ¿no es cierto? Hace se mete por la parte, esto es la tienda este es el cerebelo, se mete por una parte de la tienda del cerebelo que se llama entonces una hernia transtentorial o hernia uncinada o del uncus, el temporal, y comienza a comprimir acá a los centros respiratorios, ¿no es cierto? Entonces, si al comprimir, también no solo también puede un poco comprimir o al tercer par craneal, y eso produce este cuadro de una midriasis del mismo lado donde está la lesión, ¿no? Entonces, los pacientes están isocóricos y esta es una evidencia de que si el paciente, aparte de que tiene esta alteración pupilar, de conciencia, tiene náuseas, vómitos, comienza a hacer hipertensión arterial reactiva, bradicardia, este paciente está yendo a un fenómeno que se llama de herniación o enclavamiento cerebral y podría morirse. Entonces hay que hacer una serie de medidas. Lo principal sería evacuar ese coágulo, pero eso toma tiempo hasta que programan al cirujano, va a la operación. Entonces podrían administrarse algunos medicamentos como por ejemplo soluciones hipertónicas o otros medicamentos que puedan, o otras soluciones, ¿no? Que puedan deshidratar y disminuir el tamaño del cerebro, ¿no? ¿Aló, doctor? Sí, ya estoy acabando ya. ¿Aló? Sí, no, sí, ahorita voy a aparecer acá porque me sentí con la charla, se veía, porque ya estoy terminando, me falta un minuto, ¿no? ¿Qué otro? Ya entra la práctica. Sí. Sí, pero creo que ellos son los de la práctica también, me parece, sí. Pero me habían dicho que yo le pregunté si era hasta las 4:50, creo. Ya, ahorita empiezo la otra, ¿a qué hora está programada la práctica? Ahí, entonces ahorita entro, entonces tengo 1 hora con ellos, ¿ya, doctor? Creo que son de ellos, son de los mismos del grupo de práctica. Ya justo estoy en la clase ahorita. Un minuto la termino, ¿ya? Hola, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Hola. doctor. Sí, doctor. Alumnos, perfecto. Entonces, ya estamos por terminar, ¿no es cierto? Y por último, llegamos a la letra E, que es exposición y prevención de hipotermia, ¿no es cierto? Es importante exponer al paciente, retirar de toda la ropa para poder cubrirlo, ¿no? Para evitar que el paciente se enfríe. Se debe tomar medidas para preservar el calor corporal por medio de cobijas calientes, ¿no? Temporizar, calentar los líquidos, ¿no? Que al paciente se le va a infundir, ¿no? No exponerlo innecesariamente. Es importante por esto, mire, este paciente está de cúbito ventral, uno no ve lo que tiene atrás y cuando lo van a voltear, mire lo que tiene acá, ¿no? Tiene lesiones que si es que el paciente no se le expone completamente, no se le examina, no completamente el paciente, podemos obviar muchas lesiones. Pueden pasar determinados tipos de focos de trauma ocultos, ¿no es cierto? Y evitar la hipotermia, ¿no? Como por ejemplo este paciente que se le puede colocar estos calentadores. Eso en mi hospital tenemos este tipo de calentadores, ¿no es cierto?
¿no? Acá por ejemplo lo van a trasladar, tiene también calentadores, ¿no? Y si no tiene, pueden, bueno, por último hasta su fresada tiene, pero tienen que evitar que el paciente se enfríe, ¿no? Bien, esto es todo lo que es la evaluación inicial de un paciente, y luego viene ya la parte de complementar la evaluación secundaria, donde se realiza ya una evaluación, un análisis más completo, un examen físico más completo, y una serie de estudios diagnósticos para poder determinar el grado de lesiones agregadas que podían tener los pacientes, ¿no? Entonces, ahora hemos desarrollado básicamente la primera parte, que es el manejo inicial del surveyo, reconocimiento, de evaluación primaria del paciente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a irnos a la práctica con el grupo que tiene asignado, que estamos ya retrasados, y gracias por su atención. Vamos a terminar ahorita vamos a dar por terminada la clase teórica.